Bienvenidos a Umbral Teológico. En esta ocasión nos adentramos en un análisis a fondo de una figura bíblica de gran complejidad, el rey Saúl. Sin duda, un personaje que despierta mucha curiosidad. Su historia, la de Saúl, es clave para entender cómo Israel pasó de una teocracia a una monarquía, un cambio que no estuvo exento de tensiones. Totalmente. Saúl, el primer rey de Israel, nos ofrece un caso de estudio perfecto para entender las tensiones que surgieron con este cambio de liderazgo. Y para comprender mejor su historia, vamos a analizarla contrastándola con la de Samuel, el profeta que lo unge, y David, quien finalmente lo sucede en el trono. Una comparación que sin duda nos va a dar mucho que analizar. Empecemos por el contexto histórico en el que Saúl llega al poder. El pueblo de Israel, influenciado por las naciones que lo rodean, pide a gritos un rey. Quieren un líder visible, un guerrero que los guíe en las batallas. Pero, ¿acaso no era Dios ya su rey? Claro, ahí donde surge una tensión fundamental. El deseo humano de tener un líder tangible frente a la soberanía invisible de Dios. Y Samuel, como portavoz de Dios, les advierte sobre las consecuencias de tener un rey humano. Les recuerda que Dios siempre los ha protegido y guiado. Pero el pueblo se mantiene firme, quieren ser como las demás naciones. Y Dios, respetando su libre albedrío, les concede su petición. En este contexto es que aparece Saúl, un hombre imponente físicamente, elegido aparentemente por el pueblo, pero como veremos más adelante, también guiado por la mano de Dios. Hay un detalle que siempre me ha llamado la atención. Cuando Saúl es proclamado rey, se esconde entre el equipaje. Es como si no quisiera el puesto. Se podría interpretar esto como una señal temprana de su inseguridad, una inseguridad que marcará su reinado. Por supuesto. Esta inseguridad va a ser determinante en las decisiones que toma. Si bien al principio Saúl tiene victorias militares, demostrando su capacidad de liderazgo y valentía, hay un momento crucial que marca un antes y un después. Su desobediencia en Gilgal. Recordemos ese episodio. Los filisteos amenazan con un ataque, y Samuel se retrasa en llegar para ofrecer el sacrificio ritual antes de la batalla. Saúl, impaciente, decide tomar la iniciativa y ofrecer él mismo el sacrificio. Una acción que viola directamente el mandato divino. Y aquí vemos cómo la inseguridad de Saúl lo lleva a actuar sin pensar, sin esperar la guía de Dios ni la autoridad de Samuel. Él, queriendo controlar la situación, asume un rol que no le corresponde. Y las consecuencias no se hacen esperar. Samuel le anuncia a Saúl que su reino no va a durar, que Dios ya ha elegido a otro hombre, un hombre que sea conforme a su corazón para que ocupe el trono. Esas palabras son una sentencia. El liderazgo de Saúl, marcado por la desobediencia y la falta de confianza en Dios, está destinado al fracaso. Pero, ¿por qué es tan crucial la obediencia en el liderazgo? Especialmente desde un punto de vista teológico. Esa es una pregunta clave. La obediencia en el contexto bíblico no es simplemente seguir reglas, es una expresión de confianza en la sabiduría y la bondad de Dios. Es reconocer que Dios, como creador y soberano, tiene un plan perfecto y que nuestra responsabilidad es alinearnos a su voluntad. Exactamente. Y la desobediencia de Saúl no es un hecho aislado. Más adelante, en la guerra contra los amalecitas, vemos otro ejemplo de su incapacidad de someterse a la voluntad de Dios. En este caso, Dios ordena la destrucción total de los amalecitas, incluyendo su ganado, pero Saúl decide perdonar al rey Agag y conservar lo mejor del botín. Intenta justificarse diciendo que lo hizo para ofrecer sacrificios a Dios. Una justificación que revela una religiosidad superficial. Saúl, una vez más, intenta manipular la voluntad de Dios para sus propios fines, y aquí la respuesta de Samuel es crucial. ¿Acaso se complace el Señor en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a su voz? La obediencia es mejor que el sacrificio y la atención a su palabra, mejor que la grasa de carneros. Palabras poderosas que resumen la esencia de la verdadera adoración. No se trata de rituales externos, sino de una obediencia sincera, de un corazón dispuesto a seguir a Dios, incluso cuando sus mandatos nos desafían o no entendemos del todo su propósito. La desobediencia de Saúl no es un simple error humano, es una ruptura del pacto, una fractura en la relación entre Dios y su pueblo. Y esa fractura va a tener consecuencias devastadoras no solo para Saúl, sino para todo Israel. Y creo que es aquí donde empezamos a ver la tragedia de Saúl, un hombre que empieza con una gran promesa, elegido por Dios, pero que, por sus propias acciones, se desvía del camino y termina alejándose de la fuente de su poder y su autoridad. Es una historia que nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del liderazgo, la importancia de la obediencia y las consecuencias de elegir nuestra voluntad por encima de la voluntad divina. Y esa tragedia de Saúl, como decías, se intensifica a medida que avanza su reinado. La desobediencia no solo lo separa de Dios, sino que lo va corrompiendo por dentro. Es como si la desobediencia abriera una grieta en su armadura espiritual y por ahí se filtran el miedo, la paranoia, la arrogancia. Totalmente. Y esas emociones lo llevan a tomar decisiones cada vez más impulsivas y destructivas. Un ejemplo claro es su obsesión por perseguir a David,
Un joven que, irónicamente, comienza como su músico, su confidente e incluso un héroe militar al derrotar a Goliat. ¿Cómo se explica esa transformación en Saúl? Esa fijación enfermiza por acabar con David. Yo creo que la clave está en la amenaza que David representa para la imagen que Saúl ha construido de sí mismo. Recordemos que Saúl fue elegido por su apariencia, por su imponente estatura. Era un líder a la vista. Mientras que a David, un simple pastor de ovejas, lo unge Samuel en secreto. Su valor se basa en la fe, en la obediencia, en esa conexión profunda con Dios. Cualidades que, a medida que David gana popularidad, ponen en evidencia las carencias de Saúl. Es como si David fuera un espejo que refleja la decadencia interna de Saúl. Y en lugar de enfrentar sus propias debilidades, Saúl elige atacar, controlar, eliminar al rival. Y en esa espiral de autodestrucción, Saúl comete actos que lo alejan aún más de Dios. Consulta a una adivina, desobedece órdenes directas. Actos desesperados que revelan su pérdida de fe, su incapacidad de reconocer que la verdadera fuente de poder y sabiduría está en obedecer a Dios. En contraste, David, a pesar de sus imperfecciones y errores, siempre vuelve a Dios. Recordemos su pecado con Betsabé, un acto terrible que trae graves consecuencias. Pero David, a diferencia de Saúl, se arrepiente de corazón. Reconoce su culpa, se humilla ante Dios y acepta las consecuencias de sus actos. El Salmo 51 que se atribuye a David después de este episodio es una expresión conmovedora de arrepentimiento y súplica de perdón. Exacto. David, a pesar de su caída, mantiene una línea de comunicación abierta con Dios. No se justifica, no busca excusas. Su corazón está quebrantado, pero también anhela la reconciliación. Y esa disposición al arrepentimiento es crucial en el liderazgo. No se trata de ser perfectos, sino de tener la humildad para reconocer nuestros errores, buscar el perdón y aprender de nuestras fallas. David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, comete errores graves. Pero su capacidad de volver a Dios, de reconocer su necesidad de perdón, lo distingue profundamente de Saúl. Y esa diferencia es fundamental para comprender la teología del liderazgo en el Antiguo Testamento. No se busca la perfección moral absoluta, sino un corazón dispuesto a seguir a Dios, a someterse a su voluntad y a aprender de sus caminos. Saúl y David, dos líderes con caminos tan distintos, nos ofrecen un material de estudio muy rico para reflexionar sobre las complejidades del liderazgo, la importancia de la obediencia y el poder transformador del arrepentimiento. Y creo que su historia sigue siendo relevante hoy en día. Nos recuerda que el verdadero liderazgo no se basa en la fuerza bruta, en el poder terrenal o en la imagen que proyectamos. Se trata de una conexión profunda con Dios, de una humildad que reconoce nuestra dependencia de su gracia y de una voluntad dispuesta a alinearse a sus propósitos. Una lección muy valiosa para cualquiera que aspire a liderar, ya sea en el ámbito religioso, político o social. Saúl, con su trágico final, nos advierte sobre los peligros del orgullo, de la autosuficiencia, de buscar el poder por el poder mismo. Mientras que David, con sus aciertos y errores, nos muestra que el camino del liderazgo, aunque no sea fácil, es un camino de crecimiento, de aprendizaje, de constante reorientación hacia la voluntad de Dios. Y al final es un camino que lleva a la bendición, no solo para el líder, sino para todos aquellos a quienes guía. Y analizando a Saúl desde una perspectiva literaria, podríamos decir que encaja en el arquetipo del héroe trágico. Un hombre con potencial, elegido para la grandeza, pero que por sus propias decisiones y debilidades se precipita hacia la ruina. Una figura que nos recuerda la fragilidad humana, la lucha constante entre el bien y el mal y la necesidad de buscar una fuente de sabiduría y fortaleza que vaya más allá de nuestras propias capacidades. En la tragedia de Saúl, vemos reflejada a la tragedia de la humanidad misma, la tendencia a desviarnos del camino, a caer en las tentaciones del ego, a buscar la satisfacción inmediata en lugar del bien duradero. Pero la historia no termina ahí. La figura de David, con sus imperfecciones y su capacidad de arrepentimiento, nos recuerda que siempre hay esperanza, que la gracia de Dios está disponible para quienes la buscan con sinceridad y que incluso en medio de las ruinas es posible encontrar redención y restauración. Esta comparación entre Saúl y David, con sus contrastes, nos da una guía valiosa para entender el liderazgo cristiano hoy en día. Saúl, como vimos, representa un liderazgo que se desvía al caer en las tentaciones de poder, la ambición desmedida y la falta de humildad. Su historia es una advertencia, una llamada de atención para quienes tenemos roles de liderazgo en la iglesia y la sociedad. Nos recuerda que el verdadero liderazgo no se mide por la cantidad de poder, sino por nuestra capacidad de servir con amor y justicia como Cristo. Exactamente. Cristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo hasta la muerte en la cruz por la humanidad. Ese es el modelo a seguir. Un líder cristiano debe estar dispuesto a renunciar a sus propios intereses y priorizar las necesidades de los demás. Y eso implica, como analizamos con la historia de Saúl, una profunda dependencia de Dios.
Saúl, al confiar en su propia fuerza y sabiduría, se alejó de la obediencia y terminó esclavo de sus miedos e inseguridades. Un líder cristiano, al contrario, debe reconocer su fragilidad y buscar la guía del Espíritu Santo en cada decisión. Debe ser un hombre o una mujer de oración, buscando constantemente la voluntad de Dios y sometiéndose a su autoridad. La historia de Saúl nos enseña que el liderazgo sin Dios es un liderazgo vacío, que puede llevar a la destrucción del líder y de quienes guía. El poder sin amor corrompe, la ambición sin servicio se vuelve tiranía y la sabiduría humana sin la guía divina, al error. En contraste, David, con sus imperfecciones, nos muestra un liderazgo basado en la humildad, la obediencia y la confianza en Dios. Aunque comete errores, siempre está dispuesto a reconocer su culpa, a arrepentirse y a buscar la reconciliación con Dios. Y su reinado, aunque no estuvo exento de problemas, fue un tiempo de prosperidad para Israel. El reino creció, se consolidó como una nación poderosa, en gran parte por la fidelidad de David a Dios y su compromiso de gobernar con justicia y sabiduría. La comparación Saúl-David nos deja una lección fundamental para el liderazgo cristiano actual. No se trata de buscar el poder, sino de servir a Dios y a su pueblo con humildad y obediencia. Ser instrumentos de la gracia de Dios, construir un mundo más justo y compasivo y guiar a otros hacia la verdad. Para terminar nuestra inmersión en la historia de Saúl, me gustaría recordarles que este relato bíblico no es solo del pasado, sino que tiene relevancia en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, de alguna manera, está llamado a ejercer algún tipo de liderazgo, ya sea en nuestra familia, trabajo, comunidad o iglesia. Y las decisiones que tomamos como líderes tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Es fundamental examinar nuestro corazón, identificar áreas de crecimiento y comprometernos a ser líderes que honran a Dios y sirvan a los demás con amor y fidelidad. Que el ejemplo de Saúl nos sirva la advertencia y que el ejemplo de David nos inspire a buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Que la gracia de Dios nos acompañe y nos ayude a ser los líderes que Él quiere que seamos. Y hasta aquí nuestro análisis de la caracterización teológica de Saúl, un personaje complejo que nos invita a reflexionar sobre el liderazgo humano. Espero que esta reflexión les haya sido útil y que los anime a seguir profundizando en las Escrituras y en la búsqueda de un liderazgo que glorifique a Dios y edifique a su pueblo. Nos encontramos en el próximo episodio de Umbral Teológico, donde seguiremos explorando la palabra de Dios para iluminar nuestro camino y fortalecer nuestra fe. Hasta entonces, que la paz de Cristo reine en sus corazones.